terapeuta cristiano, soy Eduardo García Resach, cristiano, abogado en la práctica civil, y aquí muy feliz de compartir con ustedes una semana más de programación. Saludo a todos los hermanos desde África, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, Puerto Rico. Saludos, hermanos. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra. En Proverbios, capítulo 9, versículos 10 al 12, dice la palabra de Dios: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Hermanos, que esta palabra permee este programa, que el Espíritu de Dios esté aquí con nosotros y que nos ayude a compartir con ustedes el programa que tenemos preparados para ustedes en esta ocasión. Tengo alegría doble. Primero, porque tengo a un pastor que apenas había compartido conmigo en este programa unos minutos, pero esta vez lo voy a tener la hora entera. Se trata del pastor René Pereira, de la Iglesia Bíblica Emanuel de Santa Isabel. Pastor, saludos. Saludos. Qué bueno que está amigo, aquí. licenciado. Para mí es un grato honor estar en este programa. Qué bueno. Y gracias por la invitación. Y ayer me sorprendió el pastor René Pereira porque me dice que venía acompañado de alguien a quien yo aprecio, distingo mucho. Se trata del pastor René Pereira Solá. Pastor, qué bueno tenerlo con nosotros. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. El pedacito de corazón de allá de la Iglesia Bautista de Glenview lo repartimos aquí a través de estos medios. Dios les bendiga mucho y que lo que se hable aquí pues sea para edificación de la iglesia. Dios les bendiga. Yo le comentaba a los pastores, ambos tienen sus respectivas iglesias en Ponce, son ponceños. Así es. Y se dignaron a venir al parking. Ustedes saben, ¿verdad? Por aquello de empezar con una broma, que pues Ponce es Ponce y lo demás es parking. Así que estamos muy felices de que hayan venido al parking. Pero además, y fíjense, la palabra que compartí aplica muy bien a este momento. ¿Por qué? Porque me acabo de enterar también que el pastor René Pereira Solá, don Ernesto, como yo le digo cariñosamente, Ese es mi primer nombre. cumple año mañana. Así es. Y esta palabra que el Señor me trajo justo antes de comenzar el programa, habla de que la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Pastor, muchas felicidades. Gracias, gracias. Yo sé que la sabiduría le ha dado muchos años. Sí, Yo 80 no sé si usted- mañana. los va a decir. 80, no tengo problemas con eso. 80. 80 hermanos. 80 años, 43 de Tres. pastor. Wow. Y mírenlo, 43 de pastor. la sabiduría lo ha traído hasta aquí, está enterito, con una mente clarísima, como siempre, como siempre. Así que, pastor, que se repita la visita, igual Sí. usted, pastor Gracias, René. gracias. ¿Por qué está el pastor René Pereira, hijo, con nosotros hoy? Primero, porque ha sido nombrado presidente ejecutivo de Puerto Rico por la familia. Lo felicito también. Gracias, gracias. Un honor, ¿verdad? Y un reto bien grande. Correcto. Especialmente la coyuntura ¿En qué histórica que estamos viviendo. La iglesia en este momento crítico, ¿verdad? Necesitamos tomar muchas decisiones sabias. Amén. Así que esperamos que esta palabra de Dios que hemos compartido lo siga y Amén. esté con usted en todo momento. Pastor, pastores, estamos en el 1 de febrero, han transcurrido ya 13 meses, mañana se cumple un año, no, ya se cumplió un Ya se año cumplió. de la actual administración.
hemos tenido una administración que prácticamente, yo diría que hasta septiembre, porque de septiembre para acá, la crisis que nos azotó tras los fenómenos atmosféricos como que paralizaron unos movimientos que ya venían. Pero no hace nada que empezar el año, ya estamos viendo una legislación aprobada, una legislación que está sometida ante la consideración del gobernador, pero no podemos olvidar que desde el comienzo este gobierno como que nos causó un mal sabor por unas cosas que practicó, que hizo, que puso en práctica. ¿Así lo ve Puerto Rico por la familia? Sí, definitivamente el pueblo de Puerto Rico sabe, ¿verdad? Y la iglesia específicamente, que aquí hubo unos acercamientos del entonces candidato, doctor Ricardo Rosselló, acercamientos con el sector de fe, para hacer unos compromisos. Y recuerdo cuando se llevó a cabo una reunión con un grupo de pastores y líderes de la iglesia, en la iglesia bautista de Levittown, donde él firmó un compromiso entre los cuales incluyó varios aspectos, que estaba lo de la derogación, ¿no?, del currículo de perspectiva de género, que sí se derogó, luego que costó una lucha bien fuerte y que el gobernador en un momento dado no se sabía si lo iba, ¿verdad?, a hacer, y eventualmente se hace esta derogación, pero se dejó otra cláusula que no se cambió en la carta circular del asunto de los transexuales. Correcto. Así que fue, podríamos decir, algo a medias. Se logra una legislación favoreciendo las iglesias escuelas, que había habido problemas con todo esto, pero también costó una lucha bien grande para que finalmente esto pudiera aprobarse. Después de ahí, pues, entramos, como bien dice, en este periodo, ¿no?, difícil que hemos vivido, y no cabe duda de que esta administración le ha tocado enfrentar uno de los momentos más críticos en la historia del país ante la devastación que ha causado este huracán, que todos sabemos, ¿verdad?, el daño que ha hecho. Pero aún así nos encontramos ahora con dos legislaciones que honestamente han causado mucha tristeza, mucha decepción a la iglesia, y me refiero el proyecto de la Cámara 29, que ya fue firmado por el gobernador, ya es ley. Correcto. Que hace unos cambios a la ley original que había de adopción, donde básicamente se le quita ese privilegio, ¿no?, esa prioridad que debían tener las parejas casadas, y entonces ya se coloca nuestros niños en manos de parejas concubinas de poco compromiso y parejas del mismo sexo. Eso ha sido recibido con mucha tristeza y mucha decepción por parte de la iglesia. Y ahora tenemos lo más reciente, ¿no?, que es la ley de libertad religiosa, el proyecto 1018, que ya está en la mesa del señor gobernador y que tendrá que decidir si lo firma o lo veta, y ya ha dado a entender que probablemente lo va a vetar. O sea, no tenemos realmente mucha esperanza en cuanto a eso. Cuando, mira, nosotros no fuimos a donde el gobernador a pedirle nada de esto. Él y su comité de campaña, cuando era candidato, hizo un acercamiento a la iglesia, hace este compromiso, lo firma en una iglesia cristiana, licenciado. Sí. Usted sabe lo que estamos hablando, y después de esto lo incluye dentro de su plataforma, el Plan para Puerto Rico, la página 168 del Plan para Puerto Rico. O sea, es una iniciativa del propio gobernador, y ahora entonces, no, ¿verdad? Parece que por las presiones que ha recibido, obviamente este proyecto ha recibido fuertes críticas de parte de los opositores, especialmente de la comunidad LGBT, que entienden que es un proyecto que va a discriminar. Obviamente el proyecto no habla nada de eso, pero sí, ese es el argumento que han utilizado, y el gobernador pues ha asumido esa actitud. Así que verdaderamente estamos bien decepcionados. Correcto. Cuando usted habla de que él acude ante ustedes, ¿usted se refiere a uno de las entidades que contactó fue a Puerto Rico por la Familia? Tuvimos reuniones con él, pero específicamente esa firma de ese documento de puño y letra del gobernador se dio con un grupo de pastores que fueron invitados yo no fui invitado a esta reunión, yo, ¿verdad? No recuerdo si hubiera habido alguien de Puerto Rico por la Familia, pero sí estaba el pastor Jorge Escribano, y habían otros líderes, ¿verdad? Sí.
Sí, estaban los pastores Cortés, porque fue la iglesia, de ellos, y ellos están con Puerto Rico por la familia, así que correcto. Sí, en efecto. Y usted dice que esa fue una iniciativa de él. Una iniciativa del gobernador. O sea, no fue que los pastores le pidieron, mira, prepárate en tu agenda política esta defensa de la libertad. Efectivamente. Y todo eso. Efectivamente. Y en ese documento, claramente él alude, y luego en el plan de gobierno, de que aquí en los últimos años anteriores, la administración de García Padilla, se había perseguido a la iglesia y había habido unas experiencias muy difíciles para la iglesia. Y él utiliza esas experiencias para hacer una promesa. Y en efecto así lo verbaliza el propio gobernador. Él dice, yo estoy consciente, porque en una reunión posterior él vuelve y lo recalca, yo estoy consciente de lo que ha tenido que pasar la iglesia durante estos 4 años de la administración de Alejandro García Padilla. Y el pueblo sabe que fue durante ese tiempo que se dieron 2 de las manifestaciones más multitudinarias en la historia de Puerto Rico. Estamos de más de 150 o 200,000 personas. Correcto. Y él, consciente de eso, ¿verdad? Hace ese tipo de referencia y dice, mi administración va a ser totalmente diferente. Correcto. La iglesia va a tener puertas abiertas. Nosotros vamos a defender la libertad religiosa y lo vamos a poner en legislación. Pues bueno, precisamente esa legislación es radicada, es finalmente aprobada en Cámara y Senado, y entonces ahí es que viene, ¿no? Cuando va hacia el gobernador, él ya dice, yo voy a vetar esta legislación tan pronto llegue a donde mí, porque esto va a discriminar contra ciertas personas. Correcto. Sin haber visto todavía el proyecto, ya él estaba haciendo unas expresiones como esa. Hizo unas expresiones públicas. Ok. Cuando ustedes reciben una promesa como esa, ¿hubo algún acuerdo de que la iglesia iba a votar por él por esa promesa? No, sencillamente el candidato en ese momento, Ricardo Rosselló, lo hace, ¿no? Y obviamente todo el pueblo de Puerto Rico sabe que el propósito era obtener el favor de la iglesia. Correcto, correcto. Pero cuando usted dice iglesia, se refiere al pueblo de Dios o a los cristianos. A los cristianos, a ese sector que vota y participa en los procesos también. Correcto, porque ningún pastor puede garantizar un voto. No, claro que no. O sea, él lo hizo como, déjame tirarle esta red, déjame convencer y déjame prometer. El elector es el que decide, me gusta la promesa de él. Claro. Aparentemente gustó a nivel de que los votos fueron decisivos a favor de él. De hecho, fue el único de los candidatos que hizo un ofrecimiento a la iglesia. El único. Porque el doctor David Bernier, Alexandra Lúgaro mucho menos, Bernabe tampoco del PPT, María de Lourdes del PIB, ¿verdad? No, y Manuel Sidre estuvo renuente en un momento dado hizo unas expresiones, pero el que lo hace por escrito y lo hace, ¿verdad? De una manera firme fue el doctor Ricardo Rosselló. Vamos a hacer una pausa, amigos, e inmediatamente entramos en un poquito de más situaciones concretas. Alerta. Puerto Rico te necesita. Estamos comprometidos con nuestro prójimo tras el embate del huracán María. Necesitamos tu aportación para seguir ayudando a los que más lo necesitan. Puedes enviar tu aportación a través de nuestra página de internet alaba.org, por Facebook Apóstol Wanda Rolón o por correo a la Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00954. Puerto Rico se levanta. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/Wanda Rolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/Wanda Rolón. Y también nos sigues a través de Instagram @Wanda Rolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Estoy aquí en compañía de mis hermanos, amigos, pastores, los pastores René Pereira Hijo y René Pereira Solá, conversando con ustedes en torno a la situación que como iglesia estamos viviendo frente a un gobierno que hizo unas promesas
que muchos cristianos votaron fundamentando su voto en esas promesas, pero hemos visto en apenas un año que ese gobierno dio la espalda en la mayoría de las ocasiones. ¿Por qué digo esto, pastores? Porque hemos visto que todavía no había entrado en funciones como gobernador cuando ya había nombrado a una dama, a la licenciada Joan Vélez, a dirigir un comité al ladito en la fortaleza de asesores de la agenda LGBT. Y ya eso de por sí a mí me paró las antenas. Cuando yo vi eso, yo dije, oh, aquí está ocurriendo algo raro. Y es que por el otro lado, en el plan de gobierno, él tenía también unas promesas a ese sector pequeñísimo de la población LGBT. Entonces nos encontramos un gobernante que por un lado promete una cosa y por el otro promete otra, que son totalmente contradictorias. Eso es así. Ajá. Y realmente, y yo quisiera que el pueblo que nos está viendo haga un recuento a ver si las cosas que ha aprobado a favor del sector cristiano son más o mucho más que las que él le ha aprobado al sector LGBT. ¿Cómo ustedes lo ven? Bueno, yo pienso que cuando miramos el saldo y el balance se inclina hacia favorecer a los grupos LGBT. Ha creado una estructura en Fortaleza, que es un gobierno prácticamente dirigido por esta figura de la ex procuradora, Joan Vélez, junto con líderes como Cecilia Laluz y otros líderes muy vocales de la comunidad gay. Entonces, tiene allí a un representante supuestamente del sector de fe, pero lo tienen arrinconado, que realmente para todos efectos prácticos no tiene una función allí de representar, ¿verdad? Entonces, lo más reciente es que quieren hacer una silla para el sector LGBT en el directorio, pero entonces una silla para la iglesia también. Entonces, por eso hemos dicho que, ¿verdad?, en comentarios jocosos, licenciado, que es como si fuera algo bipolar, ¿verdad? Correcto. O sea, pues, porque es ese concepto de que yo tengo dos grupos aquí y yo quiero tener contentos a estos dos grupos. Y yo le voy a dar unas cosas a este y le voy a dar unas cosas a este otro. Y no se trata de eso. O sea, nosotros esperamos que nuestros líderes asuman posturas firmes. Y si te vas a comprometer con los valores y con la familia, te comprometes con eso. Pero como decimos en el argot cristiano, no puedes querer estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Correcto, correcto. A mí, yo siempre lo vi desde un principio de que algo no olía bien. Y en efecto, en todo el año lo que hemos visto es cómo ese sector ha ido penetrando lo que yo he llamado en mi página Alerta Cristiano un gobierno permanente. Un gobierno permanente que ha venido funcionando desde el gobierno de Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, con César Rey y Aragunde en educación. Sí. Y hemos visto cómo cuatrenio tras cuatrenio, rojo y azul, han ido fortaleciendo un gobierno permanente LGBT. Y ahora, aparentemente, el actual gobernador lo culmina con todo un gobierno en Fortaleza, que tiene tentáculos en prácticamente todos los departamentos. Ejemplo de esto. Y usted me dice, si Puerto Rico de la Familia lo está viendo así. Recientemente vimos que él está haciendo una reorganización con el Consejo de Educación. ¿Y qué pretende? Meter el Consejo de Educación en el Departamento de Educación. Entonces, está metiendo todo el sistema de escuelas privadas bajo la égida de la Secretaría de Educación. Y a mí el olor que me da es que por ahí detrás viene toda la agenda de género, perspectiva de género, para meterla en las escuelas privadas. Y ojo, cuidado con las iglesias escuelas, porque ¿quién va a regular? Si hasta para la licencia hay que bregar con la Secretaría de Educación. Entonces, uno ve cómo va cuadrando un gobierno bajo unos principios que son totalmente adversos a los valores y principios de este país. Claro que sí. O sea,
¿Así lo está viendo Puerto Rico por la familia, pastor? Sí, sí, y lo hemos comentado y hemos traído esta preocupación precisamente en una de nuestras reuniones más recientes. Uno de los abogados trajo eso, de cómo pudiera estarse atentando contra lo que se logró con la protección de las iglesias escuelas. Sabes que hubo una situación con esto, la pasada administración, hubo una opinión del secretario de Justicia diciendo que la ley 82, que fue la que creó la personalidad jurídica específica de las iglesias escuelas, pues que eso había sido derogado y eso pues suscitó una pugna a los tribunales. Correcto. Y eventualmente pues bajo esta administración se da una lucha que se logra finalmente que se apruebe un proyecto para darle protección a estas iglesias escuelas, pero entonces a la misma vez ahora vienen con otra pieza legislativa. Correcto. Que estaría colocando a las iglesias escuelas bajo la sombrilla del Departamento de Educación, con todo lo que eso implica, Correcto. incluso de revisión de currículo, permisos, de una serie de cosas, cuando eso siempre el reclamo ha sido que estas cosas estén separadas y que se respete, ¿no?, esa autonomía de las iglesias escuelas. Sí. Y si usted integra eso, pastor, se me olvidó el número de la ley, pero aquel proyecto que el año pasado nos dio tanta candela con la senadora Zoela Boy, de las escuelas experimentales. Escuelas coeducativas. Correcto. Sí. Eso está aprobado. Eso está aprobó. aprobado y ya hay unas escuelas que están experimentando con ese proyecto. Sí. Así que si uno ve eso y ve venir que las escuelas privadas van a ser incorporadas bajo la égida y el liderato de la Secretaría de Educación, y uno dice, ¿y qué le espera a las escuelas privadas? Entonces, ¿y qué más grave que un conflicto de interés? Que una figura pretenda dirigir dos sistemas educativos que en un momento dado pueden entrar en un conflicto de interés. Porque, ¿cómo ella va a intervenir con la libertad educativa de las escuelas privadas? Que ya es un principio constitucional. Entonces ahora las escuelas privadas se tienen que someter a la Secretaría de Educación. Y tras someterse, entonces lo que ella diga en términos de qué se le va a enseñar a los muchachos. O sea, yo creo que cuando usted se presentó como presidente ejecutivo, que dijo, bueno, y los retos, pastor, los retos son bien grandes. Son bien grandes. Bien grande. Y pido mucha oración, ¿verdad? Sí. Para todos los líderes que estamos llevando estas batallas, porque licenciado, y quiero decirle que ha sido parte de eso y la tenemos gran aprecio y gran respeto porque usted ha sido de los que se ha mantenido también en la brecha. Aquí es bien importante que los que nos están viendo entiendan lo siguiente. En esta lucha y en esta batalla, nosotros no podemos claudicar y no podemos doblegarnos a los intereses políticos partidistas. Es importante que nosotros nos mantengamos fieles a los principios y eso va a implicar pagar un costo. Pero es que la palabra de Dios claramente nos enseña que es imposible, ¿verdad?, agradar a Dios y agradar al mundo al mismo tiempo. O sea, tenemos que asumir nuestras posturas, venga del gobierno que venga, porque aquí hay algunos que han dicho, ¿verdad?, y quiero hablar de esto porque creo que es importante, pero que ustedes, los cristianos, no podemos confiar en los políticos. Miren, no es que se trata de confiar o no confiar, es que en un sistema democrático se nos presenta un menú con unos candidatos que traen unas ofertas, y eso siempre es así. Uno no sabe quién va a cumplir y quién no. Nosotros ejercemos nuestro derecho al voto de conciencia, tomando como elemento esa propuesta que le hacen esos candidatos al pueblo. Obviamente van a haber algunos que lo van a cumplir y otros que no. Los que no lo cumplan, tenemos que descartarlos. Correcto. Qué bueno que trae el issue del voto, porque yo le tengo una pregunta a mi amado don Ernesto, pastor René Pereira. Pastor, en 43 años pastoreando, usted ha sido cabeza, usted ha sido líder. Yo lo he visto, desde que se creó aquel movimiento CETFA, que usted nos apoyó muchísimo. Cuando se habla de la iglesia metida en asuntos públicos y políticos, ¿qué opinión usted le merece esa crítica que tanto nos hacen? Sí, lo que se dice es que la iglesia no debe de... Que no debe. Es que una de las maneras que usa el enemigo para quitarnos la eficacia es tratar de que nosotros nos callemos,
que no seamos vocales defendiendo nuestras convicciones. Y eso contradice la palabra. Entonces, Daniel, para evitarse problemas, tenía que postrarse delante de la imagen del rey. Moisés no se podía levantar contra el gobierno de Egipto. Elías no podía levantarse contra Acab y Jezabel, que eran los reyes de Israel. Los primeros cristianos no tenían que resistir al imperio romano predicando en contra de idolatría, porque había que, una cosa era la política. Juan el Bautista no podía acusar a Herodes de que que estaba viviendo con la esposa de la hermana. Porque entonces eso era introducirse en la política. Obviamente la teoría de que la iglesia no se inmiscuye es dejar o permitir que la iglesia sea irrelevante en el tiempo que vive. Jesucristo le dice a la iglesia, a los judíos: ustedes conocen los tiempos, son unos expertos en el clima, porque saben cuándo va a llover, porque ven el cielo nublado, y saben cuándo va a haber un día soleado, porque ven el cielo con arreboles. Pero los tiempos en que viven no los saben conocer. Yo estoy aquí, yo vengo, me han esperado por siglos, me han anunciado desde las sinagogas y de los templos, pero cuando yo vengo no me reconocen. Entonces, vivimos en tiempos de confrontación, tiempos de la historia, de definición. Yo diría que de los tiempos de la historia, si lo dividimos en tiempos críticos, la creación, la formación del pueblo hebreo, la entrada a la tierra prometida, la formación de la dinastía de David y de los reyes, y prácticamente de ahí, pues, el nacimiento de Cristo, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y el próximo tiempo crítico de la historia es el tiempo final, donde se define la lucha de los últimos tiempos, porque cada día se acerca más la venida del Señor Jesucristo, y la Biblia dice que los tiempos serán malos. Sí, pastor, Ajá. Perdóneme, se nos terminó el tiempo. Lo vamos a seguir ahí mismito. Sí. Vamos a hacer una pausa, amigos. Alerta cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. De regreso con ustedes, amigos. Estoy aquí, el pastor René Pereira Solá nos estaba relatando. Continúe, por favor, el relato que llevaba los tiempos. La iglesia tiene que ser la iglesia que es luz y sal en la tierra. Y tiene que ser, la mayor parte de las confrontaciones de la iglesia a través de la historia ha sido con el Estado. Si usted lo analiza, todo lo de Daniel, y el exilio, después con Moisés, y abstenerse de eso es uno obviar su obligación de ser luz y sal en el tiempo que uno le toca vivir. Lo que no podemos hacer es contaminarnos, y ahí hay un peligro grande. No nos podemos contaminar con lealtades al hombre políticas, de tal manera que si es de mi partido, yo lo critico. No lo critico o lo hago suave porque no quiero perjudicarlo porque él es de los míos. Y si es del otro partido, entonces a él se lo destrozo porque es del otro partido. Ya eso es deshonestidad y falta de integridad. La persona, cuando uno está defendiendo el evangelio, lo defiende igual, no importa el color que sea la gente que esté al frente. Amén. Y tenemos que diferenciar entre convicción y conveniencia.
cuando uno defiende las cosas por convicción, las defiende aunque no sea popular y aunque vaya en contra. Si uno se tiene que quedar solo, uno se queda solo, porque uno está defendiendo una verdad. Lo que estamos viendo es que muchos de los que parecen estar a favor de nosotros, lo vemos con esta ley de la adopción, es por conveniencia, no por convicción. Y que cuando no le convenimos, o cuando no estamos de acuerdo con las ideas, o cuando viene una presión aparte, entonces nos tiran al lado, se olvidan de los compromisos que han hecho con la iglesia, y entonces se van por encima de los principios cristianos, y entonces traicionan lo que prometieron al pueblo cristiano cuando fueron candidatos, y el pueblo cristiano tiene que ser consistente. Claro. Este domingo en la iglesia yo voy a hablar de esa ley. Yo lo hago, de la ley de adopción. La iglesia somos muchos, ya somos 3,000 miembros. Vamos a hablar de la ley, vamos a decir, vamos a poner en el bulletin board cómo votaron y quiénes votaron allí, cómo votaron. Vamos a definir que los que tenían confianza, ya yo no garantizo que la vuelvan a tener, incluyendo los líderes que están promoviendo este tipo de legislación. Y pues, la gente me respeta porque yo eso lo hice con el otro gobierno también. Okay. Si y yo cuando usted hace eso, perdone que lo interrumpa, pastor, cuando usted hace eso, ¿desde qué punto usted parte? Yo parto siempre del punto de la Biblia, la palabra de Dios. O sea, el cristiano, para mí un cristiano no es solamente una persona que pasa al frente de una iglesia para que repetir unas palabras y que le ponga la mano encima. Para mí, cuando la Biblia siempre combina a Cristo como Salvador y como Señor. Y combina, inclusive Jesucristo le dice que si tú, ¿por qué tú juzgas? Y dice, no, yo no juzgo, la palabra le juzgará. O sea, lo que estoy queriendo decir es que un cristiano tiene que tener a Cristo como Señor y la palabra de Dios como dirección. Pastor, pero y cuando, y perdone que juegue este papel, Sí, sí. ¿verdad? ¿Y qué cuando nos dicen, pero es que Dios dice que hay que honrar a los gobernantes, hay que respetarlos? Y eso es verdad. Y eso es verdad. Eso es verdad. Ok. O sea, nosotros oramos por los gobernantes en la iglesia, pero honrar a los gobernantes no es hacerme copartícipe de la inmoralidad de los gobernantes. Ok. Para Daniel hubiera sido cómodo Seguro. someterse al rey. Seguro. Y para Juan el Bautista no hubiera muerto de viejo y no sin cabeza. Y estuvieron dispuestos a pagar un precio. Seguro, le cortaron la cabeza porque él escogió la verdad por encima de honrar al gobernante, como dicen por ahí. En el caso nuestro hoy, ¿qué precio tenemos que pagar? El precio de confrontar a los que están como confrontamos a los que estaban. A cualquier costo. Y saberle que van a perder el favor del pueblo cristiano. Y yo le voy a decir algo, la gente y que tiene vamos que saber, a recibir rechazo. tiene que saber. Por cada gay que hay en Puerto Rico, hay por lo menos 20,000 cristianos. Claro, claro. Los políticos lo saben. Sí. En Puerto Rico hay miles, hay miles de iglesias regadas por todo el país. No son 100, 50,000, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000. Son miles y miles de iglesias. Y tienen que entender que hay evangélicos y católicos que apoyan los valores, la moral y la vida de la familia como está diseñada en la Biblia. Y el caminar contrario a eso tiene que implicar un precio electoral. Porque porque ellos no le temen a mis convicciones. Pero no lo estamos amenazando. Le estamos diciendo... Advirtiendo. O sea, es como decirle, la Biblia lo dice, porque yo tengo que caminar contigo si no estoy de acuerdo contigo. Exactamente. O sea, ok, hasta aquí te acompañé, me fallaste, no crees igual que yo, pues yo no tengo por qué seguir caminando contigo. Mi lealtad no puede ser a tu partido, tiene que ser, si soy cristiano. Mira, la Biblia es tan categórica que dice que el que amaba a su mamá y a su papá, a sus hijos, más que a Jesús, no puede ser su discípulo. O sea, yo no puedo decidir que ya yo no voy a seguir a Cristo y a su palabra porque mi partido no está de acuerdo a esos estatutos de la palabra y de eso. O sea, cuando yo estoy escogiendo a quién sirvo. Estoy escogiendo a quién es mi Señor. Que la palabra Señor en el original no tiene que decir mister, sino master, dueño, amo. No es el Señor Cristo como el Señor Rodríguez, el Señor Pérez. El Señor es el que manda, el Señor, el amo, el dueño.
Entonces, el nombre es sobre todo nombre. Exacto, es una incongruencia, es un absurdo que yo le diga a Cristo que es mi Señor. Bueno, le dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo le digo? Dice Jesús. Y muchos me llaman Señor, Señor, Señor. Y yo le diré, nunca les conocí. ¡Auch! Así que va a haber muchos cristianos que realmente no tienen a Cristo como Señor. Y ellos inclusive van a la iglesia y todo. Pero el Señor le dice, mira que yo no era tu Señor. Porque yo te decía mi opinión sobre algo y tú te querías con el atributo de opinar contrario a mí. O sea, yo te decía, esto es así, esta es la verdad. Y tú dices, no, déjame ver. Jesús, yo te digo sí. No, en esa parte yo no estoy de acuerdo, así que esto yo no. Pero entonces, ¿qué Señor es ese? ¿Usted sabe por qué traigo el comentario? Porque ayer en un programa de televisión estuvieron los hermanos Ricky Rosado y César, se me fue el apellido de César. Vázquez. César Vázquez. Doctor César Vázquez. El doctor César Vázquez. Y en un momento dado César dijo, bueno, y él sabe que eso le va a afectar su futuro político. Y mucha gente ha comentado que César estuvo amenazando. Él no amenazó. Eso es una advertencia. Ah, tú le diste la espalda al que votó por ti. Pues, ¿por qué yo tengo que seguir votando por ti? Yo quiero decir algo sobre eso, licenciado, porque es que yo creo que es tiempo de que los cristianos tengamos una visión correcta de lo que es un sistema democrático. Correcto. O sea, los funcionarios públicos trabajan para nosotros y le tiene que rendir cuentas al pueblo, porque esto no es una dictadura, esto no es una monarquía, esto es un sistema democrático. Cada 4 años nosotros pasamos evaluación sobre la labor que han realizado esas personas a quienes los contratamos durante 4 años para que hicieran una labor y le vamos a pedir cuentas. O sea, yo tengo derecho a pedirle cuentas a los que me representan en el gobierno y si entiendo bajo mis criterios que no hicieron una labor adecuada, les quito la confianza. Correcto. Correcto. Y eso es bien importante que lo entendamos. Y más cuando esas personas hicieron unos compromisos que no han cumplido. Correcto. Y otro punto que quiero reseñar, que creo que también es muy importante, cuando la palabra de Dios nos habla de sujeción a las autoridades civiles, es bíblico que eso aparece específicamente en Romanos capítulo 13, someteos a toda institución humana, lo dice claramente, pero es importante que entendamos que toda autoridad en el mundo, en la tierra, no está por encima de la autoridad de Dios. Correcto. Yo no puedo obedecer una autoridad terrenal que me esté pidiendo algo que viole lo que dice la autoridad suprema, que es lo que Dios ha establecido. Correcto. Por eso es que tenemos a un Daniel que, siendo gobernador en Babilonia, cuando se emite este edicto, esta ley, que por espacio de 30 días no podía orar ni podía hacer ninguna petición a su Dios, ¿qué hizo este funcionario público, hombre de Dios? Salió del palacio, entró en su casa, abrió las puertas, abrió las ventanas y oró a Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo lo viera. Violó la ley. O sea, es el primer caso de resistencia que vemos contra una orden de su jefe, del rey Nabucodonosor. Cuando tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego con la estatua que había hecho también el rey. Eran funcionarios también, porque esos eran de los jóvenes que habían sido traídos desde Israel hasta Babilonia y ocupaban posiciones allí. Ellos tenían que postrarse. Era el deber de ellos y ellos no se postraron. Ah, que tuvieron que pagar un precio, sí. Que siempre tendremos que pagar un costo por ser fiel a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles, ¿qué dijeron? Cuando le dijeron las autoridades judías, les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. No pueden hablar más ese hombre, en ese nombre. Y dijeron, es que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. De hecho, de los 12, uno traicionó y 11 fueron mártires. Así es. ¿Por qué fueron mártires? Por ser fieles a Dios. Ellos fueron nuestros maestros. Ellos y cientos de miles que por 300 y pico de años los estuvieron quemando en las hogueras, echándolo al circo romano, fíjense cuán metiéndolos fieles presos. fueron hasta la muerte al maestro, que 11 fueron martirizados. Así es. O sea, si eso no nos dice a lo que nosotros estamos sometidos o sujetos como seguidores de Cristo, pues, ¿quién nos lo va a decir? ¿Quién nos va a decir otra Ahora, cosa? hay una polarización de la iglesia en la historia en los países. Cuando viene el comunismo en China, sacan a los misioneros, se cree que en un país tan grande, 1 millón de cristianos, que no sabe cuántos perseveraron, y se forma una iglesia oficial. Una iglesia oficial que también comunista, atea, en un sentido, pero se siguió llamando iglesia.
se reúnen con los políticos, comen con ellos, no son perseguidos. En Cuba hay iglesias bautistas, ¿verdad?, que son parte del oficialismo, y católicos, ¿verdad? Y entonces está la iglesia que escoge servir a Dios y ser fiel a Dios, retando al sistema, diciendo no nos vamos a doblar rodillas. Como una catacumba. No vamos a doblar rodillas. Y la iglesia china explota de 1 millón que eran cuando entró Mao. Yo estuve allí en viaje misionero y ahora son 100 millones. Mientras la iglesia se muere en América y en Europa. Ahora son 100 millones no oficiales. No oficiales. En Cuba, también he estado 3 veces en Cuba, la gente no cabe en las iglesias. La meta, la última vez que fui a dar una conferencia, hace unos años atrás, al este de La Habana, a cristianos, la meta era 1 millón de iglesias en las casas, en Cuba. Hay 20 veces más cristianos que antes de venir el comunismo. Entonces, la iglesia que se conforma al sistema, la iglesia que el sistema la avasalla, se muere. La iglesia que se mantiene fiel al Señor, aún en medio de la persecución, esa es la que crece. Prospera. Amén. Prospera. Hacemos una pausa, amigos, y ya en el cuarto segmento vamos a terminar y vamos a tocar el tema nuevamente de la libertad religiosa. Alerta cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. De regreso con ustedes, amigos. Quisiera dedicar este segmento final con los pastores Pereira a hablar del proyecto que tiene en las manos ahora mismo el señor gobernador Ricardo Rosselló, el de la ley sobre la libertad religiosa. Pastor, se comenta por ahí de que este proyecto discrimina, que lo que estamos buscando es para poder discriminar y que los funcionarios públicos le puedan privar de servicios públicos a unas personas que no son afines a los cristianos. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Yo pienso que estas personas que dicen esto aprendieron muy bien la lección que enseñó el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, de que tú repites la mentira. Y si le das buena promoción a una propaganda, la conviertes en una verdad. Claro, Hay que leer el proyecto. El proyecto 1018, que ya fue aprobado, ¿verdad?, por ambas cámaras y está en la mesa del gobernador y tiene alrededor de 10 a 15 días, creo, para firmarlo o vetarlo. Es un proyecto que claramente dice que no puede ser utilizado para discriminar y que el Estado tiene que garantizar derechos y servicios a todos los ciudadanos, porque esa es función del Estado. correcto. ¿Y qué es lo que busca este proyecto? Este proyecto lo que busca es darle protección a unas personas que por sus convicciones de fe no sean discriminados. Y voy a poner algunos ejemplos porque siempre se van al asunto de los homosexuales. Mire, sabemos que hay algunas personas que practican, por ejemplo, el adventismo del séptimo día y no trabajan los sábados, porque su fe es esa. Hasta ahora, ¿qué se ha hecho con los adventistas? Por eso. Los han acomodado. Los ha acomodado. Entonces, tú no puedes penalizar a ese y decir, pues mira, no te voy a contratar o te voy a despedir porque no. Tú tienes que buscarle lo que se llama un acomodo razonable,
¿Qué significa eso? Que tú tienes que buscar a un funcionario que haga la labor y no penalices a ese funcionario. Mira, lo hemos visto, por ejemplo, con el ejército. Una persona que entra al ejército y por sus convicciones de fe no quiere tomar un arma para disparar y matar a nadie, pues se le llama objetor por conciencia. Se le va a colocar en otras funciones dentro del ejército. Entonces, lo que busca esto es que no se penalice a ninguna persona sobre la base de su fe y de sus creencias. Pero es importante que se entienda que ya esta protección está cobijada bajo el Religious Freedom Restoration Act, la RFRA, que aplica a Puerto Rico por ser un territorio de los Estados Unidos. Correcto. ¿Okay? Correcto. Lo que queremos es, y lo que se ha buscado es que esa misma protección se extienda a nivel estatal. Correcto. Usted menciona la llamada REFRA, pero no olvidemos, amigos, que tanto la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico contienen, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución que garantiza que toda persona tiene el derecho de ejercer libremente su religión sin que sea obstaculizado, restringido o coartado por el gobierno. Ese es el principio general, constitucional, y eso no ha sido derogado, eso no ha sido eliminado, ni allá ni acá. Lo que el pastor Pereira plantea es que, y invito a que la gente lea la exposición de motivos, donde se explica por qué esta ley, porque en los últimos años vimos un relajamiento con esto. Miren, se intervino con gente que repartía tratados en el hospital regional, el centro médico. En San Juan. En el caso de una hermana, llevaba muchos años. Sí. Una hermana que repartía tratados. Se intervino con los policías que oraban. Así es. Se persiguieron iglesias en términos de permisos. Pero miren lo tan sencillo como imagínense un hogar que tiene vínculos con el gobierno, un hogar de niños que vienen a tomar niños para la adopción, pero ese hogar está dirigido por cristianos. ¿Y a quién le quieren dar los niños en adopción? A una pareja de homosexuales. Eso va contrario totalmente a nuestros principios. Pues, ¿qué provoca esta ley? ¿Qué trata de proteger esta ley? Que un hogar de cristianos se puede oponer a eso. ¿Por qué? Porque es contrario a sus principios. Dar un niño en adopción a dos homosexuales, a dos lesbianas o a una pareja concubina. Eso es totalmente contrario. Podemos buscar más ejemplos. El caso de una enfermera o de un médico que trabaja en un hospital público y se niegue a realizar un aborto. Así es. Miren, esta ley no es un relajo. Si se ponen a ver, usted es bien restrictiva, porque le dice al cristiano, tienes que fundamentar tu creencia. O sea, no es cualquier cristiano que diga... Y tiene una cláusula de interés apremiante. Eso, pero, eso es importante pero también. déjeme explicar esto porque yo diga que yo soy cristiano, médico, no me van a eximir de realizar aborto. Yo tengo que probar que yo soy un cristiano bona fide. O sea, todo eso está en la ley. Esto no va a ser un relajo, señores. Esto va a proteger a cristianos, esto va a proteger a no creyentes, esto va a proteger, perdonen que use la expresión, hasta iglesias satánicas. Que a los cristianos no nos gusta, pero eso son sus creencias. Y si ellos tienen una iglesia satánica, allá ellos, pero esa es su fe. Hasta ese extremo. Esto protege a musulmanes, esto protege al hinduismo, esto protege cualquier creencia. Así que, amigos, ¿de qué estamos hablando? Y usted hablaba de que hay que, el gobierno tiene que presentar un caso de interés apremiante. Claro, quiere decir que si no hay nadie que pueda prestar el servicio y no puede haber acomodo razonable, entonces el funcionario tiene que hacerlo. Ahí y la ley lo dice. Ahí el una cristiano excepción. tiene que dar el servicio. Tiene que dar el servicio, pero si hay otras opciones, se buscará lo que se llama un acomodo razonable. Correcto. Y yo creo, ¿verdad?, que en ese sentido, pues la ley es clara en todo esto, pero aquí se tergiversan las cosas constantemente. Lo que pasa es que esa no es la intención. Claro que no. La oposición no es porque nosotros vamos a hacer tal y tal cosa y vamos a provocar un discrimen. La oposición es porque hay una agenda
para introducir unas prácticas, unos estilos de vida en la vida como meta final en la iglesia, Correcto. en los colegios cristianos. Correcto. Es una conquista como una metástasis Sí. que han ido llevando, como el cáncer, Sí. que ha ido contaminando, que ya tiene controlado, como dijimos ahorita, la fortaleza y movimientos, Todo, ¿verdad? todo. Y entonces ahora el objetivo es entrar a aquello, la parte espiritual la dirigimos nosotros. Sí. Y le vamos a decir cómo adorar. Y le decimos qué hacer. Y tienen que aprobar lo que nosotros aprobamos. Y tienen que decirle bueno a lo que nosotros decimos bueno. Y tienen que rendir sus convicciones ante lo que piensa la sociedad. Correcto. Y es contrario a lo que dice lo que tú leíste en la primera enmienda. Correcto. Totalmente contrario. Fíjense, aquí yo le he dedicado mucho a este tema de la libertad religiosa. Aquí vienen el padre Carlos, Juan Gaut, abogados detenidos. Y hemos venido viendo, no solamente en este cuatrenio, en los cuatrenios anteriores, sobre todo en el cuatrenio de Obama, allá en Estados Unidos, cómo Obama fue dirigiendo ese país hacia lo que llaman en inglés your right to worship. Él decía, no, pero si yo no intervengo con tu derecho a rendirle culto a Dios, porque precisamente para ellos el culto es en la iglesia. Así. Entonces han querido llevar a los cristianos a encerrarlos en las cuatro paredes de la iglesia. Y deja las Y convicciones ahí ahí. usted ejerce su derecho al Y eso es lo que están culto. diciendo. Eso es lo que están Eso es diciendo. lo que nos están diciendo. Lo que están diciendo es, no tengo problema con tu fe Eso. mientras la mantengas clausurada en tu templo. Pero ellos no entienden que los verdaderos cristianos vivimos y practicamos nuestras convicciones calle. cuando salimos de las cuatro paredes de la Correcto. iglesia. Y de hecho, ustedes saben que yo doy talleres y en algunos de los talleres yo he criticado mi iglesia, digo mi iglesia, el cuerpo de Cristo, cuando digo que no nos acostumbremos a estar entre las cuatro paredes. Exacto. Porque el Señor lo que quiere es que seamos sal y luz en el mundo. O sea, y ellos nos quieren arrinconar. Y si nosotros nos dejamos arrinconar, hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la luz que va a alumbrar al mundo? La tiniebla. Y esa es la meta. La meta es silenciar al creyente. Correcto. En medio de la sociedad en que vivimos. Correcto. Y hay otro argumento que estoy oyendo mucho por ahí. Si ustedes quieren fastidiar tanto con sus derechos, pues no sean funcionarios públicos. Esa es la linda. Pues para que yo no tenga conflicto con mi fe, pues yo no voy a aspirar a un cargo público o a ser secretario en un departamento o a ser técnico. No aguanta en un la Biblia. No aguanta la Biblia porque entonces Daniel y toda esa gente no hubieran podido No solamente eso es el mismo discrimen que ellos dicen combatir, ellos lo están promoviendo porque, o sea, no quieren, entonces que ningún cristiano pueda ocupar ninguna posición que pueda traer estas cosas. No, pero es que el cristiano tiene derecho igual que cualquier otro ciudadano. Para los que así están argumentando, los invito a que lean la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Torcato versus Watkins, 367 US 488 del 1957, que prohíbe ese argumento. O sea, cualquier ser humano, no hay ningún test, no hay ninguna prueba para usted, prueba religiosa, para usted ser o no ser funcionario público. O sea, precisamente evitar el discrimen contra los creyentes. O sea, el gobierno tiene puertas, o se supone constitucionalmente, que tiene que tener puertas abiertas para cualquier creencia, porque todos tenemos derecho a ser parte del gobierno. Claro, al nosotros ser parte del gobierno, lo que le estamos diciendo es, mira, acomódame en este asunto de manera que yo no tenga que hacer algo contrario a mi fe. Eso es tan sencillo como eso. Es más, mire, vamos a poner un ejemplo a la inversa. Una persona que no sea católica, qué sé yo, vamos a poner un musulmán que no creen en comer cierta Carne de cerdo. carne de cerdo. Y un musulmán está empleado en la cafetería de Hacienda, que allí se come bueno, yo he comido allí. Pero imagínense que ese musulmán le diga, prepárate este pernilito. Pues le diga, mira, eso es contrario a mi fe. Yo no puedo tocar esa carne. Yo no puedo tocar esa Me carne. contamina, exacto. Pues a ese musulmán hay que respetarlo. Claro. Ese musulmán, ponlo a hacer otra cosa, no lo pongas a hacer un pernil. Señores, de eso es que se trata, de eso es lo que estamos hablando, que tengamos, no hablan de tolerancia,
¿Dónde está la Sí, tolerancia? pero la tolerancia para ellos es en una sola Correcto. dirección, hacia ellos. Correcto. Y lo que estamos proponiendo, como quien dice, es una ley de tolerancia. Porque todos nos vamos a ver. Esta ley no es para los cristianos nada más. Claro, somos los que estamos dando la pelea por ella. Pero es para todos. Así que, hermano, pastor, despídanse, nos queda poco tiempo. Pues, Gracias. Gracias a usted, licenciado, y gracias a nuestro público, los televidentes, ¿verdad? Por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga a todos. Dios les bendiga. Ha Pastor. sido un privilegio estar aquí con ustedes. Y pues a lo mejor en alguna otra ocasión nos volvemos a ver. No, claro. Él dice a lo mejor, ya él sabe que está amarrado con el programa. Y al pastor René Pereira le digo que este programa es suyo. Gracias. En la medida en que Puerto Rico por la Familia necesite este programa, estamos para servirle. Gracias, licenciado. Amigos, que el Señor les bendiga. Alerta Cristiana.